Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Es bueno siempre revisar por qué se hacen las cosas, ¿verdad? Es decir, aquí cada vez que usted viene a la iglesia, usted se encuentra con un modelo, una forma en la que alabamos, una forma en la que adoramos, una forma en la que hacemos las cosas. Y nosotros debemos de no solo asimilarlo, sino entenderlo de tal manera que estemos convencidos y que también lo podamos explicar. ¿Qué pasa si alguien le pregunta, hermano, ¿y por qué ahí en la iglesia las hermanas usan velo para orar? ¿Cuál es la cita? Porque está en la Biblia, pues si no estuviera en la Biblia no lo usáramos, no se usara, ¿eh? ¿Cuál es la cita? 1 Corintios capítulo 11, ahí habla del velo y habla de la Santa Cena en ese mismo versículo, ese mismo capítulo. Pero ahí hay algunos versículos que parecen contradictorios y uno tendría que estar convencido y haber entendido todo para presentar una defensa, no para entrar en una discusión, porque el mismo apóstol Pablo, cuando termina de hablar del velo, él dice: si alguien quiere discutir sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? La costumbre de discutir por un tema doctrinal. Él lo que hacía era entregar la doctrina, pero no discutía. Si ustedes no quieren, no quieren, ¿y para qué vamos a discutir? No se preocupe, ¿verdad? Entonces él decía: si alguien quiere discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, la de discutir. Entonces no es para discutir, pero usted sí tiene que saber. Por ejemplo, una de las contradicciones ahí es que a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Eso es lo que ahí parece una contradicción, pero no es una contradicción. Realmente hay que entender bien los versículos. Con el versículo anterior que leamos, el apóstol Pablo dice: la naturaleza misma enseña que a la mujer le es honroso el cabello. Porque, oiga lo que él está poniendo: vámonos a lo natural. ¿Cómo es en lo natural? ¿Se mira bien una mujer con cabello, sí o no? Eso es lo que lo está diciendo. ¿Cómo es en lo natural? Sí, se mira bien la mujer con cabello. Ok. Entonces, la misma naturaleza nos está enseñando que la mujer ya tiene un velo natural. Es su cabello. ¿Cuál es el velo natural de la mujer? Es su cabello. O sea que la mujer debe de cuidarse su cabellito, ¿verdad? Oiga, no vamos a entrar a un tema legalista, porque hay gente que dice: la mujer no se corta el pelo, la mujer tiene que tener pelo largo. Ok, ¿hasta dónde? ¿Quién va a poner el parámetro? ¿Quién va a poner la medida? Entonces es muy difícil decir pelo largo, porque ¿hasta dónde? Sin embargo, sí nos deja ver que la mujer sí debería cuidarse su velo natural. ¿Cuál es su velo natural? Su pelito. Entonces ahí está diciendo, la misma naturaleza nos enseña que la mujer en lugar de velo les da el cabello. O sea que el cabello hace la función de velo en lo natural. Pero entonces el apóstol Pablo dice: pero yo no estoy hablando de ese velo. Entonces, en lo espiritual, si la mujer se ve diferente, en lo natural, si la mujer se ve diferente que el varón, entonces en lo espiritual también se debería de ver diferente. Y ya no está hablando de las costumbres judías ni del Medio Oriente, porque esas costumbres del Medio Oriente, los árabes que hasta el día de hoy tienen esas costumbres, resulta que todavía no las tenían a cabalidad como las tienen ahora, porque usted sabe que ahora los árabes andan todo el tiempo cubiertas las mujeres, ¿verdad? Pero eso vino de una tradición del desierto, cultural, ni siquiera era religiosa. Y cuando vino Mahoma, 500 años después de Cristo, 450 años después de Pablo, cuando viene él viene a poner ese velo, ese que era una cuestión cultural,
lo viene a poner como algo religioso. Pues es otra cosa, es que Mahoma se arregle con sus seguidores. Pero 450 años antes, Pablo había hablado del velo. Y entonces yo quiero que vea eso. No estamos hablando de las costumbres esas, porque ellos usan ese velo todo el tiempo, usan una cobertura todo el tiempo. El apóstol Pablo dice: no, si en lo natural la mujer ya tiene velo, para andar en el mercado no tiene que andar con velo, porque en lo natural ya tiene velo. Para ir a trabajar no tiene que usar velo, porque en lo natural ya tiene velo. Lo que yo les estoy diciendo, lo que el apóstol Pablo explica es que cuando ore, espiritual, ya no es natural. Cuando ore y profetice, entonces que se vea diferente al varón y que se cubra su cabello, porque ese velo es una señal de autoridad, es una señal. Diga conmigo: señal. Y los ángeles miran señales. ¿Se recuerda el ángel que mandaron a destruirla a los primogénitos de Egipto? No le dijeron: mira, solo vas a matar primogénitos egipcios, los primogénitos de los judíos no los vayas a matar. No le dijeron eso. Le dijeron: revisa la señal. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero. Entonces ahora mandan a los ángeles a la iglesia con instrucciones específicas para ministrar, y les dice: revisa la señal que tiene que tener la mujer. El velo para orar y para profetizar, no para otra cosa, para orar y para profetizar. Toda mujer que ora profetiza, que se cubra su cabeza. Así dice la Biblia. Y yo siempre me he preguntado si el apóstol Pablo no quería que se usara el velo, ¿para qué habló de eso? No hubiera hablado de eso, ¿verdad? Pero le dedicó varios versículos, y eso lo que a mí me cuesta entender un poquito es que cómo es que cuesta tanto que se asimile lo del velo y lo de la Navidad, que no está en la Biblia. Eso sí, lo del arbolito de Navidad, ¿dónde está en la Biblia? Santa Claus, ¿dónde está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? Eso sí, hagamos culto de Navidad y pongamos arbolito, y no está en la Biblia. ¿Y el velo que sí está en la Biblia? Bueno, el asunto es lo siguiente. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque todo lo que hacemos, nosotros tenemos que saber por qué lo hacemos. Si a usted le pregunta ¿por qué en su iglesia no hay puntos especiales?, ¿qué va a contestar? ¿Cuál es la razón por la que no hay puntos especiales? ¿Por qué solo se sube un hermano con un grupo de músicos a dirigirnos y todos nos ponemos a cantar? ¿Por qué? ¿Habrá una explicación? Tiene que haber. Y una de las explicaciones es que el que debe de cantar no es solo el que está aquí, sino que todos debemos de cantarle al Señor. Judá no son solo ellos. Claro que para efectos de un tema de alabanza, pues sí estaríamos hablando de ellos, pero Judá realmente somos todos. Si el Señor dice que el Padre busca profetas, ¿eso busca no? ¿Qué busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces todos tenemos que convertirnos en unos adoradores. Pues se les dice a los directores de alabanza, se les dice adoradores. Y yo no mucho estoy de acuerdo en eso. Si adoradores tenemos que ser todos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende cuando no hay puntos especiales? Todos vamos a alabar al Señor al mismo tiempo. No se saben los cantos, ahí los ponemos en la pantalla, pero todos vamos a alabar al Señor al mismo tiempo. Tiene que haber una razón de lo que hacemos en la iglesia, y tenemos que estar convencidos. Mire, y tenemos que estar dispuestos a aprender en algunos casos y a reaprender en otros casos. Digamos, el que nunca ha estado en una iglesia, aquí viene a aprender. Pero el que ya estuvo en otra iglesia va a tener que reaprender. Y las dos cosas necesitan humildad. Pero el reaprendizaje a veces es un poco más difícil.
Allá no lo hacían así. Bueno, pues que lo lamento, pero aquí sí lo hacemos así. Y tiene que haber una explicación. No porque se le antoja a uno, no porque los diáconos se pusieron de acuerdo y sacaron un decreto que así van a hacer los cultos. No, 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 es como dice la Biblia que se deben de hacer. ¿Qué hay pues cuando os reuniste en la Biblia? Y ahí empieza a sacar una lista. Muy bien, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer las cosas dentro de su casa como a Él le agradan. Bueno, mire, si nosotros, le puedo decir algo. Hay cosas que creemos que sabemos hacerlas y no las sabemos hacer bien. Le voy a hacer preguntas solo para que reflexionen, no me contesten ninguna de ellas. A los padres de familia, ¿saben bien cómo ser papás? A los esposos, ¿saben bien cómo ser esposos? A las esposas, ¿saben bien cómo ser esposas? A los hijos, ¿saben bien cómo ser hijos? Miren las preguntas que le estoy haciendo. Y me sospecho que no sabemos muy bien cómo hacer eso, que todavía nos enredamos en algunas cosas. Entonces, si ni siquiera sabemos hacer cosas naturales, imagínense cuántas cosas no sabemos de lo que se debe hacer en la casa de Dios. Y debe haber un interés en reaprender. Es una de las cosas que yo me recuerdo que nos enseñaron, es que tenía que, en medio del cántico nuevo, aunque eso ha sido progresivo, porque cuando nos enseñaron el cántico nuevo no se tenía toda la revelación, y lo que hacían los hermanos era empezar a decir aleluya, 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 aleluya. Pero ese aleluya se volvía como un murmullo de muchas aguas. Y toda la gente, aleluya, 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 aleluya. Y hermano, empezaba a caer el fuego del cielo. Había cierta ignorancia todavía sobre el cántico nuevo, pero había una disposición de meterse hasta el lugar santísimo. Entonces ahora nosotros tenemos que saber, y tenemos que saber que el cántico nuevo ha evolucionado y revisar si de verdad sabemos hacerlo. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos? Por favor, no me vaya a contestar, pero ¿cuántos conocen el lugar santísimo? ¿Cuántos van ahí de vez en cuando a darse una su vueltecita? Hermano, ¿y eso qué es? Ahí vamos, entonces hay que aprender. ¿Cómo se llega ahí? Pues eso es lo que tenemos que aprender. Entonces venimos nosotros a recibir constantemente instrucciones aquí a la casa de Dios, pero últimamente los martes hemos estado hablando de cómo se debe de hacer para que Dios se manifieste en un lugar. Yo le estaba explicando en los martes anteriores que no es lo mismo que Dios esté en un lugar a que Dios se manifieste en un lugar. Entonces le leí este versículo que dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si ya nos congregamos en el nombre del Señor, el Señor ya está. Pero yo quiero explicarle que esta palabra congregados, y necesito resaltarle esto, es una palabra que se escribe sunago. Y resulta que aún, y estábamos hablando con los pastores aquí en la actividad que acaba de haber, que incluso el mismo diablo hace sunagos. Sunagos es una convocatoria a reunión. Y resulta que el mismo diablo hace convocatorias también de él, de sus ángeles y de sus seguidores.
hace sunagos. Por eso incluso aquí dice congregados en mi nombre. Tiene que haber un propósito en ese sunago para que por lo menos ya demos un buen paso. Para empezar, también hay que revisar quién convoca a una reunión. Esto es bien importante, hermano, porque no cualquiera en la congregación tiene la trompeta para convocar. En el Antiguo Testamento hay 5 instrumentos labrados a martillo, y estos 5 instrumentos labrados a martillo representan a los 5 ministerios, una sombra de los 5 ministerios. Y dentro de esos 5 instrumentos labrados a martillo aparecen las trompetas de plata. Esas fueron labradas a martillo. Y dice que esas trompetas de plata servían para convocar. Diga conmigo, convocar. Para convocar a la asamblea. Entonces saquemos la deducción. ¿Quién debe de convocar? Perdón, ¿quién debe convocar? El pastor. Entonces vamos a suponer que a alguien el Señor le da una palabra y le dice, la hermana Chonita, por ejemplo, ¿verdad? Le dice el Señor le da una palabra de que se debe de convocar ayuno. Ella no puede decir, pastor, debe el micrófono, porque Dios me ha dado una palabra que hay que convocar ayuno y voy a convocar ayuno a los hermanos. No puede hacer eso, porque ya no tiene las trompetas de plata. ¿Qué tiene que hacer ella? Ir con el pastor, entregarle el mensaje de Dios, y ahí le queda la responsabilidad del pastor. Entonces el pastor puede decir, eso es de Dios, lo vamos a hacer. O puede decir, déjeme, le voy a preguntar al Señor que me lo confirme. Pero ella no puede convocar. Lo que sí puede hacer es entregar el mensaje. El que puede convocar es el pastor. Entonces, para que miremos, ahí hay una convocatoria. Nosotros tenemos que saber quién congrega, porque el diablo también congrega. Entonces, desde ahí uno tiene que saber dónde se está congregando. Y aquí sí aplica, ¿verdad? Sí importa a la iglesia a la que uno vaya. Si es para salvación, no importa. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Sí, ahí está hablando de salvación. Si el lugar donde se le habló de Jesucristo, de verdad se le habló de Jesucristo, él abrió su corazón, recibió al Señor y se bautizó en agua, y en él se dio el milagro del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. No importa la iglesia donde haya sido. Pero si yo quiero avanzar, sí importa dónde me estoy congregando y con qué propósito me estoy congregando. ¿Qué sucede cuando me congrego? Bueno, ahí estamos. Esto ya lo hemos visto. Yo le hablé de congregarse, es un sunago. Pero luego le expliqué esto. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces aquí esta palabra congregarse ya no es sunago, sino que es episunago. Entonces dice, no dejando de episunago. Entonces hay gente que sí se congrega, pero no va más allá, porque episunago quiere decir ir más allá. Repita conmigo, ir más allá. Ok, ya vino al culto, ok, ¿y qué? ¿Y qué? Yo me quiero llevar algo de Dios de este lugar, entonces yo tengo que ir más allá. Diga conmigo, ir más allá. Entonces no dejen de ir más allá cuando se congreguen.
Entonces, aquí habla de un tipo de costumbre que, mire, este pasaje lo tenemos que entender bien. No es la costumbre de no venir al culto, sino que es la costumbre de venir al culto, pero no ir más allá. Pues, ¿cuántos venimos al culto, pero no vamos más allá? No dejen de ir más allá en su reunión, como algunos tienen por costumbre. Es decir, se volvieron religiosos, calientacías, pero nunca se llevan nada del culto. Yo le lanzo un reto a usted esta noche, y de aquí en adelante, cada vez que venga a la iglesia, venga con el propósito de llevarse algo de Dios a este lugar. Y no que diga, ¿quién va a dirigir? Hoy sí. ¿Hoy sí qué? ¿Sí va a estar bonito el culto? No sé, los cultos siempre están bonitos. Hoy sí va a estar la presencia del Señor, siempre está la presencia del Señor. Usted que tiene que decir, hoy sí me llevo algo. Y el otro culto, hoy también me llevo algo. No es, le lanzo ese reto. No es el reto de echarse una cubeta de agua helada encima, ¿verdad? Los payasos que anduvieron haciendo eso hace un tiempo, ¿verdad? Es el reto de llevarse algo. Es el reto de llevarse algo. Diga conmigo, llevarme algo. Otra vez, llevarme algo. Entonces, primero me congrego en el nombre del Señor. Ya sé quién me congregó, ya sé dónde me estoy congregando, conscientemente, voluntariamente, con entendimiento. Yo sé dónde estoy yendo. Pero ahora que yo ya sé eso y que Dios está en ese lugar, ese es una. Ahora que yo ya sé eso, ahora quiero ir más allá. Quiero que algo suceda en mi vida, por lo menos. Mire, yo me recuerdo de una hermana, un testimonio. Ya era cristiana, pero no podía dejar el vicio de fumar. Entonces llegaba al culto y se salía cada media hora. Te alabamos, Señor. Allá afuera no podía dejar el vicio. Pero un día llegó a la iglesia. Algo pasó. Algo pasó. Su corazón iba de diferente manera, iba más abierto. Dios le habló. Seguramente Dios le había hablado en otras ocasiones, pero no había llegado con la misma actitud. Y algo se rompió en ella. De ahí en adelante dijo, jamás vuelvo a tocar. Y lo cumplió hasta el día de hoy. Es decir, se llevó del culto algo. Su vida fue cambiada en un instante. Lo que no había podido dejar, el chicle de cardamomo, qué sé yo, porque venden un chicle para quitar el vicio, ¿verdad? Los fumadores. No lo había logrado, pero una administración de Dios logró que dejara eso, hermano. ¿Quién puede cambiar nuestro carácter si no es solo Dios? Tenemos que venir a la iglesia a decir, Señor, que pase algo en mi vida. Yo sé que estamos en construcción. Y de hecho, hubo un tiempo que se pusieron de moda unas camisas, ¿verdad? Estoy en construcción, decía. Porque somos gente fallona, somos humanos y por lo tanto tenemos debilidades y el Señor está trabajando en nosotros, ¿verdad? Estamos en construcción. ¿Sí o no? Pero que no nos vaya a pasar como lo de las carreteras. Están en construcción pero no avanzan. Sí, ya me dio a entender, ¿verdad? En construcción pero avanzando. Diga conmigo, en construcción pero avanzando. Algo tiene que pasar en nuestros cultos. Algo nuevo tiene que pasar en nuestros cultos. Yo así lo declaro, yo así lo creo. ¿Sabe que cuando el profeta Tito se recuerda que me dio una palabra, dijo los deseos de tu corazón? ¿Sabe cuáles son uno de mis deseos? Que nuestros cultos tengan una nueva dimensión, sean llenos de la gloria de Dios.
que este lugar reviente, pero de la presencia de Dios, hermano. Que la gloria de Dios sea en este lugar exagerada. Pero eso va a depender de la actitud de nosotros. Cantábamos un coro antes que decía: estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Y después decía: algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Y eso es lo que quiero, que cada vez que nos reunamos, algo nuevo suceda con nosotros. Jacob había llegado a Betel. Betel quiere decir casa de Dios, pero siguió siendo el mismo estafador, el mismo engañador. ¿Cuándo él dejó de ser engañador? Cuando llegó a Peniel, cuando se encontró con el rostro de Dios, su vida cambió. Entonces no es suficiente Betel, hay que llegar a Peniel. O sea, hay pueblo de Dios que se acostumbró con Betel. Esta es mi casa, gloria a Dios, pero ¿qué se lleva de su casa? No es suficiente Betel. Necesitamos avanzar a Peniel. Bueno, Betel, Mahanaim y Peniel, que fue todo el proceso de Jacob. Pero terminó en Peniel y ahí fue transformado totalmente. Entonces, vamos a ir más allá cuando nos reunamos. Yo le lanzo ese reto: vaya más allá cuando venga a la casa de Dios. Llévese algo de este lugar, hermano. Algo llévese. Vengamos con una disposición. Incluso les sé decir algo, una disposición hasta en nuestro vestuario. Claro, esa no es una imposición, no es una ley. Y mire, por favor, que nadie se me vaya a ofender, porque a veces se pone usted muy almático, pero yo sé que hoy no vino almático, ¿verdad? Se miran bonitas las muchachas y las hermanas con tacones. Se miran lindas, preciosas, gloria a Dios, que el Señor las bendiga. Pero eso, qué bueno. Pero eso no podría servirle de estorbo a la hora que dijera: correr, correr, correr. Ay, no puedo correr por los tacones, hermano. Quíteselos. Es que me quiero llevar algo nuevo, pero traje tacones. Entonces, ¿cómo se lleva algo nuevo? ¿Son malos los tacones? No, hombre, de ninguna manera. Pero yo lo que estoy diciendo es que hasta en eso, ¿verdad? Decir, bueno, yo voy a llevar tacones, pero si el culto se pone, yo voy a ir con la disposición de tirar los tacones por allá. Al fin y al cabo, bendito Dios, tenemos piso. Yo me recuerdo que había unas hermanitas que hacían eso en la iglesia cuando no había piso. Bueno, eso hace años, ¿verdad? No había piso, había tierra. Y a la hora de la danza se tiran por allá los tacones y ahí en el tierrero. Entonces, llegaban así medias pirurris, ¿verdad? Pero a la hora de alabar al Señor se les olvidaba. Qué vestido blanco y qué tacones. Yo voy a alabar al Señor. Entonces había una disposición. Entonces, amén, vengamos con esa disposición y sepamos: qué bonita este mi traje, pero si se tiene que ensuciar para alabar al Señor, estoy dispuesto, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ir más allá. Segunda Tesalonicenses 2:1 vuelve a mencionar: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Esta palabra reunión es otra vez epizunago. Esta también es epizunago. Pero ese epizunago ya no es aquí, sino que es allá. Entonces yo le he explicado, aquí tenemos que tener
una evolución de sunago a episunago. Y luego el Señor nos va a llevar a una episunago allá arriba. Pero la evolución tiene que comenzar aquí. La evolución comienza aquí, de sunago a episunago. Amén. Muy bien, entonces yo le estuve hablando, y voy porque ya me quedé en la introducción, de las atmósferas espirituales, y le estuve hablando que hay 3 esferas: la esfera terrenal, la espiritual y la celestial. Entonces yo le hablé que la esfera terrenal era sunago. La esfera terrenal, sunago. La esfera espiritual sería episunago. Episunago aquí en la tierra. Y la esfera celeste sería episunago en el cielo. ¿Ya lo vio? Entonces hay un episunago aquí y luego un episunago en el cielo. Pero empieza primero, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ya está el sunago, ya está el Señor ahí. Pero luego yo convierto la reunión en una episunago, entonces ya me llevo algo de la iglesia. Y si yo me acostumbré a los episunagos, entonces voy a tener un episunago allá arriba. Déjeme ponérselo de otra forma: el que se acostumbró a ir más allá, ese va a participar del episunago ahí arriba. Tenemos que acostumbrarnos a llevarnos algo de parte de Dios. Por eso es que, hermanos, las profecías tan anheladas, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan las profecías? Otra vez, ¿a cuánto les gustan las profecías? Le puedo hacer una pregunta más: ¿y por qué no profetiza usted? Si tanto le gusta. Porque ese es el problema. Pues queremos llevarnos algo de Dios, pero ¿y quién va a ser el vaso que Dios va a utilizar para edificarnos? Tiene que haber gente dispuesta, que vino desde el principio del culto y se le olvidó todo y dijo: hoy me voy a meter hasta el lugar santísimo y va a arrancar una palabra de Dios y a través de la profecía y la lanza al pueblo. Pero ya dispuso su corazón, dispuso su vida como un vaso para bendecir a los demás. Pero hermano, hay gente que ni profetiza y ni le pone atención a las profecías. El otro se metió por él al lugar santísimo, se metió a buscar algo de Dios, lo trajo no solo para él, sino que lo trajo para los demás, y los demás mascando chicle. Ni se metió ni aprovechó lo que el otro fue a traer. Tenemos que convertir nuestras reuniones en episunagos, ir más allá. Pues yo entiendo que está costando sacarle amén, pero ir más allá. Para los que estén conmigo, no se sienta obligado tampoco a decir amén, pero para los que estén conmigo, que estén captando la esencia del mensaje, ir más allá. Gloria a Dios por esos amenes. Ir más allá. Entonces, en esas 3 dimensiones yo le hablé que esta parte espiritual, que es la parte de episunago, ya vimos dos subtemas, y un subtema que vimos fue que los espirituales, en las reuniones espirituales hay gente espiritual que restaura a otros, y que en las reuniones no hay gente juzgando, sino que hay gente restaurando. Cuando una iglesia se vuelve solo sunago, entonces empiezan a haber un montón de juzgones y religiosos, fariseos y saduceos. Pero cuando en una iglesia hay gente episunago, lo que sabe es que Dios es un Dios que restaura al caído. La acusación, el estar juzgando a los demás, estar condenando a los demás, el chisme, todo eso se va disipando, porque la gente está interesada en lo de Dios más que andar viendo a los demás.
Entonces yo le hablé de la restauración. Entonces la restauración de caídos que lo hacen los espirituales. Luego el martes pasado yo le hablé de los sacrificios espirituales, que eso se debe de hacer cada vez que venimos al Señor, presentar sacrificios espirituales, no carnales, no carnales. Mire, yo le voy a explicar eso. Nosotros tenemos grupo de danza. ¿Sabía usted eso, verdad? Si las hermanas de danza ensayan, gloria a Dios, ensayan, esa es la danza mejolá, que es una danza ensayada, gloria a Dios. Pero las hermanas de danza vienen y el día de su privilegio están preocupadas porque los pasos les salgan bien, pero no por alabar al Señor con su danza. Realmente no fue un sacrificio espiritual. Claro que los pasos le tienen que salir lo mejor posible, pero en su corazón tiene que haber el deseo de que Dios sea exaltado a través de la danza. Cuando ese deseo está, se convierte en un sacrificio espiritual. Entonces los de alabanza pueden ensayar, y qué bonito y gloria a Dios, y que paramos y que le damos más rápido y más despacio, lo que usted quiera. Pues si en su corazón no está el deseo de exaltar a Dios, solo es una banda musical terrenal. Pero si exaltan a Dios con lo que hacen, se convierte en un sacrificio espiritual. Entonces esto estuvimos viendo el martes pasado. Y hoy quiero hablarle de esto, pero ya se me fue el tiempo. Eso es lo que le estoy mencionando. Pensamientos espirituales. Los pensamientos espirituales. Déjeme explicarle por qué yo necesito hablar de esto. Leamos aquí 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12, en los minutos que me quedan. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces hay que conocer lo que Dios nos ha dado. Por eso hay gente que no es agradecida con Dios porque ni siquiera sabe lo que Dios le ha dado. Pero cuántas cosas nos ha dado el Señor que no se pueden comprar con dinero, hermano. Riquezas de su gloria extraordinarias. Por ejemplo, sentir la presencia de Dios. ¿Con qué millonario puede comprar la presencia de Dios? Nadie. ¿Qué millonario puede comprar una profecía? Nadie. Esa es una bendición que viene de lo alto y tenemos el privilegio de disfrutarla. Entonces, pero hay que conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y luego versículo 13, de lo cual también hablamos. ¿De qué? De lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces ahí estamos hablando de las reuniones, deben de haber pensamientos espirituales. Diga conmigo, pensamientos espirituales. Ahorita le voy a explicar por qué. Aquí está, en el 14. Pero el hombre natural o terrenal no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, para el hombre terrenal, y no las puede entender, porque se disciernen, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces mire, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender. Mire, pues a veces ponemos ejemplos de gente de afuera, ¿verdad? Arjona, por ejemplo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden, dice. El que no entiende es él. Yo le aseguro que Jesús sí entiende. El que no entiende es él. Pero la verdad es, ¿y cómo va a entender?
Si quiere analizar esto, que es espiritual, él lo quiere analizar con su mente natural. ¿Cómo va a entender eso? Porque lo quiere analizar con su mente natural. O cuando a alguien se le intenta allá afuera explicarle de los diezmos y las ofrendas, lo primero que le va a decir a uno: sos un burro. Le buscaste dinero, le buscaste dueño a tu dinero. Bueno, el dueño ya tenía, el dueño de todo es Dios, ¿verdad? Pero el de afuera no lo va a entender. ¿Por qué? Porque lo va a analizar con la mente natural. Va, ok, pero dejemos a los de afuera. Resulta, y a eso es donde voy, que hay gente de adentro que cuando viene al culto viene con su mente natural. Entonces las cosas de Dios no las entiende. Y por eso es que no aprovecha las reuniones, por eso es que no le saca el jugo a las reuniones, por eso es que no se disfruta las reuniones. Porque lo quiere entender con su mente natural. Y va a empezar a, mire, el que lo está viendo todo naturalmente va a empezar a cuestionar todo. Como dijo alguien una vez: ¿y por qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos tenemos que vestir como en la danza, ¿verdad? Como la pastora dice? Porque no nos unimos. El pueblo unido jamás será vencido. El concepto natural es: la mayoría gana. El concepto espiritual es lo que Dios dice. Y una de las cosas que Dios dice es que hay delegación de autoridad. Entonces esta persona que preguntó eso no había entendido lo de la autoridad. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo naturalmente. Ella piensa que aquí es como allá afuera, que hay que ir a votar por presidente y el que más votos saque, ese queda de presidente. Y si no hace bien las cosas, se puede ir a hacer una huelga y se le destituye. Pero en lo espiritual no es así. Para empezar, el que llama no es el pueblo, sino que el que llama es Dios. Pero eso hay que entenderlo con una mente espiritual, no con una mente natural. Entonces, ¿por qué los cultos, no los nuestros únicamente, sino estoy hablando de los cultos a nivel global, a nivel de la iglesia de Cristo, a nivel de cuerpo de Cristo? ¿Por qué los cultos se han vuelto religiosos? Mire, ¿no será que por eso se le ha dado espacio a que la iglesia emergente tenga que hacer actividades de DJs cristianos? Porque como ya no hay nada nuevo en la iglesia, tal vez los jóvenes se motivan con su actividad parecida al mundo. Y pongámosle DJ cristianos. ¿No será que por eso se le ha dado paso al entretenimiento cristiano? Porque el pueblo de Dios se volvió monótono en su adoración, en su forma de acercarse a Dios. Los cultos se volvieron muy pasivos, se volvieron muy religiosos. Cuando el Señor vino la primera vez había ese problema, los cultos se habían vuelto religiosos, no pasaba nada ahí. Hasta el estanque de Betesda dice que de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas. Hermano, así hay hermanos, muchas congregaciones, de vez en cuando pasa algo. Yo no quiero que suceda esto aquí, no quiero que seamos el estanque de Betesda de esa manera. Yo lo que quiero es que cada vez que vengamos las aguas se muevan y sucedan milagros en medio de nosotros, hermano. Y no un ángel, sino que un montón de ángeles estén aquí moviendo las aguas. No de vez en cuando. Pero eso va a depender que nos quitemos la mente natural y que dejemos que la mente de Cristo opere para percibir los pensamientos espirituales. Mire, yo le voy a decir algo, no estoy enojado, o si parezco, no. Le estoy pasando el tráiler así suavecito, ¿verdad? Pero ahorita va el segundo vagón, ¿verdad?
El segundo furgón. Yo le aseguro que lo de la danza no se ha entendido muy bien. Si ya se hubiera entendido, las sillas nos harían estorbo. No se ha entendido muy bien. Yo le aseguro que nuestros cultos fueran otra cosa. ¿Y para qué pusieron sillas? Y para danzar no se necesita sillas. No se ha entendido muy bien. Yo le aseguro que lo del cántico nuevo no se ha entendido muy bien. Yo le aseguro que lo de anhelar los dones espirituales no se ha entendido muy bien. Porque todo el mundo a la hora de los dones esperamos que alguien profetice, pero ¿por qué no profetiza él? ¿Por qué no le ha pedido a Dios ese don? Porque el don de profecía, el don carisma, lo puede tener toda la iglesia. Yo le he explicado eso, que el profeta es un don doma. Ese don doma no lo puede tener toda la iglesia, porque ese fue predestinado antes de que viniera a la tierra. Es un regalo en forma de hombre que Dios envió. El don doma profético es el ministerio primario profeta. Pero el don carisma de profecía, eso sí lo puede tener toda la iglesia. Sin ser profeta puede profetizar. Y el apóstol Pablo dice: hermanos, anhelen los mejores dones y sobre todo que profeticéis. Entonces ya no solo, al culto no solo dirías: vamos a ver qué profecía tiene Dios para mi vida. Se vale que por lo menos vengamos con esa actitud. Pero también deberíamos de venir y: Señor, yo también quisiera profetizar. Deberíamos de tener problemas para administrar la profecía. Ya, hermano, ya, muchas profecías, solo 3 dice la Biblia, hermano, solo 3. Eso haríamos si nuestros cultos fueran diferentes. Que van a ser diferentes. Así lo creo en el nombre de Jesús. Pero no puede ser con la mente natural, llena de prejuicios, de complejos, de contradicciones. Eso se tiene que quitar. Amén. Diga conmigo: yo quiero ir más allá. Otra vez, yo quiero ir más allá. Mi hermano, cada vez yo lo hago responsable a usted de que cada vez de que venga al culto se lleve algo. Si no se lleva algo, por favor, no le van a echar la culpa a los demás, ni a los de alabanza ni al pastor. Hoy el culto no sirvió, no sentí nada. Pero si esa era su responsabilidad, meterse al lugar santísimo era su responsabilidad. Claro que los de alabanza tienen también que hacer su parte sacerdotal, desde luego. No les vamos a quitar a ellos su pedazo de responsabilidad. Pero al final puede ser que el de alabanza solo, pues es un decir, no es que así sea. Puede ser que el de la alabanza haya venido en la calle de la amargura y usted irse con un tanate de bendición para su casa. Entonces no podemos dar nosotros: el culto no sirvió porque el de alabanza como que no fluyó. ¿Cómo así que no fluyó? Que no fluyó fue usted. Usted tenía que haber metido. Amén. Pero los de alabanza también tienen que fluir, entiendo eso, y por eso es que yo hablo con ellos. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que se lleva. El Señor está en medio de nosotros y se ha querido manifestar muchas veces, pero nosotros, por tener pensamientos naturales, no hemos dejado que Él opere. Yo quiero que Él se manifieste, no solo que esté. Yo le agradezco a Dios porque Él está, pero yo quiero invitarlo a que nos metamos de tal manera que Él se manifieste y que sucedan cosas en medio de nosotros, hermano. Cosas grandes, cosas maravillosas, y que nos las llevemos a nuestra casa.
Da gloria a Dios todavía, hermano. Terminé la introducción. Entonces yo quería poner algunos ejemplos, pero realmente cada ejemplo tiene una explicación y el tiempo se me fue. Solo le voy a poner uno. Y si se porta bien, tal vez después miramos los demás. Esther en el palacio. Mire, o tal vez le pongo dos. ¿Cuántos minutos llevo? Ok. Todavía tengo una hora. Bien, estamos bien. Gracias a Dios. Mire, pues así rapidito. Esther en el palacio. Ya estaba en el palacio. Dios le abrió esa puerta. No me quiero detener ahí. Dios le abrió una puerta. Fue un milagro que ella estuviera entre todas las vírgenes de ese tiempo, la escogieran a ella. Dios le abrió esa puerta. Y nosotros tenemos que entender que muchas cosas que nos suceden no es casualidad. No es casualidad. Puede ser que Dios haya abierto esa puerta con algún propósito. Sí, Señor. No es casualidad que estemos en Tiquizate, no es casualidad que estemos en esta iglesia. Puede ser que haya un plan de Dios para nuestra vida. Entonces ella estaba ahí. Entonces él quería matar a los judíos y su primo Mardoqueo le manda un mensaje y le dice que les ayude, porque era la reina, por el amor de Dios. Entonces él busca ayuda de la reina y la reina le manda a decir: no puedo porque tengo miedo que al acercarme con el rey y yo pueda morir, porque no se podía llegar ante el rey si el rey no había llamado a la persona. Si el rey no había llamado a la persona y una persona entraba donde él estaba, a menos que el rey extendiera su cetro. Entonces si el rey extendía su cetro, entonces los soldados que estaban con la espada lista pues se retrocedían porque había extendido su cetro. Pero si no extendía su cetro, muerte segura. Entonces cuando Mardoqueo le manda a decir la primera vez que les ayude, ella pensó naturalmente, terrenalmente: voy a morir. Pensó en ella, pensó en sus intereses personales y se le olvidó que Dios la había puesto ahí. Le manda a decir Mardoqueo la segunda vez y eso la activó a otra dimensión, y eso es lo que yo quiero que pase con nosotros. Mardoqueo le manda a decir la segunda vez: ok, si tú no nos ayudas, Dios va a enviar ayuda de otro lado, no te preocupes. Dios va a enviar ayuda de otro lado. Y eso, una vez aquí hablando con los servidores, yo le dije a los hermanos, si usted no lo quiere hacer, Dios nos va a ayudar a hacer la obra, no se preocupe. Pero se lo van a demandar a usted porque le están dando la oportunidad de hacerlo. Entonces le dice así Mardoqueo: si tú no nos ayudas, Dios va a enviar la ayuda de otro lado, pero te lo van a demandar a ti. Esas palabras la despertaron y ya no pensó naturalmente, ya no pensó en ella, sino que entonces reflexionó que era con un propósito que la habían puesto ahí. Y entonces dijo: ok, pónganse en ayuno de oración y yo y mis doncellas también haremos lo mismo. Y está correcto, yo y mis doncellas, ok, así dice la Biblia y así tiene que ser, porque primero ella, después sus doncellas. Yo y mis doncellas ayunaremos. Y voy a entrar a hablar con el rey. Y si muero, que muera. Ya no pensó naturalmente, ya no pensó en sus intereses, ahora pensó en el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué me importa lo que los demás digan? ¿A mí qué me importa si muero ahí? Pero voy a morir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Eso voy a hacer. Entonces, mire, hermano, por el amor de Dios, esto es bien cardíaco, porque uno tiene que saber que uno no va a estar donde uno quiere estar, uno va a estar donde Dios quiere que uno esté. Ahí va a estar uno. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida?
¿Y por qué nos movemos? No, mis planes son la universidad. Está bueno, esos son sus planes. Y puede ser que le sean útiles después al Señor, pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo incluso que estudies esa carrera? ¿Por qué Dios está permitiendo que te hayas graduado de esa carrera? ¿Por qué Dios te abrió la puerta en ese trabajo? ¿Por qué Dios te tiene en ese negocio? ¿Por qué Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? Algún plan tiene Dios con nosotros. Cuando Esther entendió el plan de Dios, estuvo dispuesta a morir por la causa. Nosotros, hermano, perdonen, nos falta mucho para ese nivel. A mí me falta mucho. Ahorita en Chile el apóstol estuvo hablando y estuvo diciendo, si a un pastor que ya levantó una iglesia, ya la iglesia ya está caminando, ya está bonita, ya tiene templo propio, si Dios lo quiere mandar a un lugar diferente para que inicie de cero, yo les aseguro que tratarían de ver cómo se hacen ese quite. Empezar de cero otra vez. Yo dije, gracias a Dios que yo no fui a Chile. Señor, háblale a los pastores de Chile, Señor, por favor. Porque no es tan fácil. Perdón, hermano, pero nuestros inicios no fueron fáciles. Yo sé que la obra la ha hecho Dios. Todo esto lo ha hecho Dios, hermano. Y por mis propias fuerzas yo no hubiera hecho nada. Yo no sirvo para nada. Si lo bueno que uno hace es porque Dios lo hace, hermano. Pero sí fuimos los que estuvimos ahí. Nosotros compramos las primeras sillas. Al mediodía, a la hora de mi almuerzo, yo iba a barrer el templo. Empezamos con 4 hermanos. Empezamos de nada, de cero. Y miren lo que Dios nos ha dado, qué bendición. Y ahora Dios me dice, no empezar otra vez de cero. Pero ¿y si ese es su plan? Mis intereses no los debo de anteponer, son los intereses de Dios primero. Yo quiero estar donde Dios quiere que esté. Porque si Dios ya no quiere que esté aquí, solo es un ejemplo, le estoy poniendo el ejemplo por lo que el apóstol predicó. No se me ponga triste todavía, o alegre tal vez alguno, Pero imagínense que Dios ya no me quiere aquí, entonces yo voy a estar aquí a la fuerza. No porque me estén forzando, sino que no es ya mi lugar. Solo un ejemplo. No son mis intereses, son los intereses de Dios. Esther entendió, no son mis intereses, son los intereses de Dios. Dios me puso aquí para que yo intercediera por su pueblo. Ahora ya entendí. Yo estoy dispuesto a morir por esta causa. Yo voy a entrar y si muero, que muera. ¿Y sabe qué logró? Que el rey se quitara su anillo. Agarra el anillo. Hace decretos. ¿Sabe que hay gente que los de la doctrina de la prosperidad andan predicando que hay que hacer decretos y que hacer decretos? Y hay que preguntar si el rey ya se quitó el anillo. Porque para hacer decretos el rey se tuvo que haber quitado el anillo. Haz decretos ahora tú pues. ¿Cuándo le dieron el anillo? Cuando ella estuvo dispuesta a morir por una causa. Y la causa era la de Dios. Ahí le dieron, ok, pasaste la prueba. ¡Pah! Le dieron el anillo, hermano. Entonces empezó a hacer decretos ella y Mardoqueo. Pero entendió cuál era el plan de Dios para su vida y le importó lo que pensaran los demás. Y le importó morir. Y ahí sí que me importa que me digan que no entiendo. ¿Eso qué me importa? Yo ya sé que es lo que Dios quiere de mi vida. Y lo voy a hacer. Aunque los demás le digan loco a uno. Amén. Muy bien. Si me ayudan con el piano, hermano, pero este otro es impresionante, la mujer del flujo del sangre. Con este sí voy a terminar, pero le quiero explicar porque con este quiero ministrar. Estamos a buena hora todavía.
La mujer del flujo de sangre es aquella mujer que se recuerda que estuvo, me parece que fueron 12 años con flujo de sangre. Las mujeres van a entender bien esto porque cada mes tienen su pequeño flujo de sangre. Es un flujo de unos días nada más. Y para algunas es más complicado que para otras. Incómodo, más Dios sabrá, no sabemos por qué Dios así lo dejó. No le echen la culpa a sus esposos, hermanas, ¿verdad? Porque Él no tiene la culpa. Pero el punto es que esta mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre. 12 años. Y había visitado médicos, era una mujer noble que tenía plata. Y un día dijo: ¿cuánta gente está alrededor de Jesús y no le saca nada? Yo sí le voy a sacar un milagro a Jesús. Se le olvidó qué tan noble era y se fue arrastrando a tocar el manto del Señor. ¿Sabe por qué a veces no nos llevamos nada? Porque estamos muy interesados en nuestros apellidos, en nuestra posición social, en nuestra posición económica. Y nadie está dispuesto a arrastrarse para ir a tocar el manto del Señor. Si usted y yo queremos seguir pensando en los títulos, en la posición social, en los apellidos, sigamos. Ahí va a estar Jesús, no le vamos a sacar nada. Pero si nos quitamos nuestras coronas, oiga, pues ya no pensando con la mente humana, aquí está mi título, aquí está mi apellido, aquí está mi posición social, aquí está mi posición económica, aquí está yo. A mí no me importa, yo me voy a llevar una bendición. Si las muchachas vienen bien arregladitas, pintaditas, pensando, es por poner un ejemplo, jovencitas, no se me vayan a molestar, solo es un ejemplo, pensando en capturar cámara cuando los muchachos andan tomando fotos y salir bien en la foto. No se van a llevar nada. Si los muchachos andan pensando en eso, tampoco hoy voy a llegar con ropa de marca para ver si al fin aquella me hace caso. Ni se va a llevar nada de Dios y no le va a hacer caso a la muchacha tampoco. Si venimos pensando en nosotros, ahí va a estar Jesús, ahí estaba Jesús. Nadie le sacaba nada, pero esa mujer se le olvidó que era una mujer noble. Hizo al lado, era una mujer noble, era una mujer de posición social, era una mujer reconocida, pero le importó un comino eso. Y se arrastró hasta el Señor. Estuvo dispuesta a hacer el ridículo para llevarse una bendición. A veces nosotros hasta nos cuesta pasar al frente, ¿verdad? Mira ahorita con los que el fin de semana que tuvimos muchas ministraciones y los hermanos llamaban al frente, yo miraba que algunos corrían, se venían luego, y otros lo pensaban y lo repensaban. Pues si es bendición, la bendición se va a materializar después. Primero la bendición y después se materializa la bendición. Pero hay gente que piensa como Esaú: lo que se ve se cree. Así es Esaú, ¿eh? Tengo hambre, ¿qué me importa la primogenitura? En cambio Jacob dijo: yo quiero esa primogenitura. Ahorita no te sirve de nada, pero después esa primogenitura, yo la quiero. No se miraba, no tenía ningún significado en ese momento, pero más adelante significó que le dieran doble bendición y después que esa bendición se materializara. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios con la actitud de esa mujer, la mujer del flujo de sangre,
se va a llevar algo de Dios. Esas son las episinagogas. Llévese algo de Dios. No importa, hermanos, usted viene en carros, usted viene en bicicletas, usted viene en moto. Desde que entramos en esa puerta, los apellidos, las coronas allá se quedan. Aquí tenemos que ser como la mujer del flujo de sangre, arrastrados a tocar el borde de su manto, porque lo espiritual no se puede administrar en nuestra mente como se administra lo terrenal. Aquí las cosas no funcionan como en el mundo, aquí son diferentes. Aquí hay que hacer locuras para que el Señor, locuras para el mundo pues, porque para Él no son locuras. Por eso el versículo decía que el hombre natural considera las cosas estas, las considera necedad, el natural. Pero el hombre espiritual dice: yo arranco esa bendición, voy a arrancar esa bendición. No se van a materializar ahorita, pero yo voy a arrancar esa bendición. Si me tengo que humillar, si me tengo que arrastrar, no importa, pero yo me voy a llevar algo de Dios. Le invito a que sea como esa mujer. Mire, le hago, ha estado dando vueltas en mi cabeza ese rema de Abraham cuando estaba intercediendo por Sodoma. Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 30, y ahí se vino, si hubieran 10, destruiré Sodoma. Y el Señor le dijo: por 10 no destruiría Sodoma. Ahí Abraham entendió que ni siquiera 10 habría. Yo le digo lo siguiente: con 10 que viniéramos al culto con la actitud de esa mujer, nuestros cultos agarrarían fuego, hermano. No le logré sacar amenes a usted esta noche, pero al final no predico por los amenes, ¿verdad? Con 10 que hubieran, con 10 como esa mujer tocando el borde del manto del Señor, este lugar temblaría, hermano. ¿Cuántas veces ha estado Dios aquí? Bueno, siempre ha estado, y nosotros nos hemos ido igual porque queremos. Es el tiempo de la episinagoge. Es el tiempo de arrancar algo de Dios. Esther, cuando entendió el plan de Dios, ya no le importó lo que los demás dijeran, estuvo dispuesta a morir. Son pensamientos ya diferentes, es un nivel diferente, pensamientos espirituales. Cuando la mujer del flujo de sangre entendió que su nobleza no le iba a llevar a nada, dejó su nobleza por un lado y se arrastró para tocar el borde del manto del Señor, y no le importó. Así que yo le invito, le hago el reto: llevémonos algo de Dios cada vez que vengamos a este lugar. Póngase de pie. Vamos a terminar esta enseñanza. Acuérdense que el martes es de enseñanza, pero que seamos un pueblo dispuesto, que este lugar tiemble. Ayúdeme a orar un momento, ayúdeme a orar. Quiero que terminemos esta reunión con una oración.